¿Sabías que si mueves una bola de cristal completamente lisa sobre una superficie totalmente pulida, esta se moverá hasta el infinito? Esto lo describió Isaac Newton dentro de sus leyes, que son de vital importancia para la física. De hecho, marcan un antes y un después dentro de ella. Esta ley la vamos a llamar ley de la inercia. Para entenderla, definamos la inercia como la propiedad que tienen todos los cuerpos para permanecer en reposo o en movimiento uniforme. Esto quiere decir que es la tendencia que tiene un objeto a mantener su estado original, ya sea de movimiento o de reposo. Te invito a que hoy hablemos sobre la ley de la inercia. Antes de comenzar, debes tener conocimientos previos sobre desplazamiento, cinemática, movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniforme variado. Los antiguos sabios como Aristóteles pensaban que los objetos tendían a estar en estado de reposo porque ese era su estado natural. Galileo observó que es muy difícil encontrar un objeto que se desplace a través de una superficie y este no tenga fricción. Entonces concluyó que sin fricción, un objeto, una vez que se ha puesto en movimiento, tratará de mantener ese estado. Este es el concepto clave de la ley de la inercia. De esta manera, podemos definir la primera ley de Newton como un objeto permanece en reposo o se mueve con velocidad que es constante en magnitud y dirección, a menos que una fuerza neta no nula actúe sobre este. Para entender los experimentos de Galileo Galilei y su método de deducción a partir de sus observaciones, tenemos este carro. Si lo empujamos encima de una alfombra, notaremos que no avanza tanto. Si lo empujamos en la superficie de la mesa, notaremos que avanza un poco más. Si lo llevamos a una pista de hielo, notaremos que avanzará más que en los dos casos anteriores. Pero, ¿por qué pasa esto? Esto se da porque hemos reducido la fuerza de fricción con el suelo en cada uno de los casos. Por lo tanto, se podría deducir que si pudiéramos reducir por completo la fricción entre las ruedas y la superficie por donde se desliza el carro, como también la fricción interna entre las ruedas y los engranajes, el carro se movería hasta el infinito, se movería por siempre. Es por esto que la primera ley o ley de inercia tiene sus comienzos con las observaciones y deducciones de Galileo Galilei, llegando a la conclusión de que si no hay ninguna fuerza neta aplicada, no habrá ningún cambio en la velocidad o en el estado de reposo del objeto. Para entender mejor este concepto, definamos qué es fuerza neta. La fuerza neta o fuerza total de un objeto es la suma vectorial de todas las fuerzas externas ejercidas sobre el objeto, por lo que podemos deducir que si la velocidad no está cambiando en magnitud o dirección, entonces la aceleración, que es la responsable de variar la velocidad, será nula y por tanto su fuerza neta también. Para comprender mejor la ley de inercia, profundicemos un poco en las definiciones de masa e inercia. Imaginémonos que golpeamos una pelota de golf con un palo y viaja lejos. Ahora, imaginémonos que golpeamos con el mismo palo una de bolos. ¿Qué pasará? Probablemente se rompa el palo. Vemos que aunque ambas bolas presentan resistencia al movimiento, la de bolos tiene resistencia mayor. Por lo tanto, esta tendencia de un objeto a mantener su estado de reposo o continuar con su movimiento original es lo que llamamos inercia. Por esta razón, la masa también es una medida de resistencia del objeto a cambiar su movimiento. Es decir, mientras mayor sea la masa del objeto, menor aceleración tendrá en presencia de una fuerza aplicada. De aquí se deriva la relación de masa e inercia. Como la inercia es una propiedad intrínseca de la materia, Newton propuso que dicha cualidad es proporcional a la cantidad de materia, es decir, a la cantidad de masa. O sea, mientras más masa, más inercia. Recuerda que la unidad de medida en el Sistema Internacional para la masa es el kilogramo. Y no debes de confundirlo con el peso, ya que el peso es una fuerza y su unidad de medida es el newton.
Aunque si conocemos la masa de un objeto, podemos también conocer su peso, si multiplicamos su masa por la gravedad de la Tierra. Por ejemplo, podemos calcular el peso de una mujer cuya masa es de 50 kilogramos. Solo reemplazamos en la fórmula los 50 kilogramos y en la G escribimos el valor de la gravedad terrestre, que es aproximadamente 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, obteniendo que la mujer pesa 490 newton. Por lo tanto, decir que la mujer pesa 50 kilogramos es incorrecto. Los kilogramos no son una unidad de peso, sino una unidad de masa. En esta clase hemos aprendido que para entender la primera ley de Newton debemos saber qué es fuerza neta, inercia, masa y peso. Para entender la clave de la ley de inercia, debemos comprender el caso ideal de un objeto moviéndose sobre una superficie sin ningún tipo de rozamiento. Entendemos que este objeto ideal mantendrá su movimiento para siempre, o en el caso contrario de un objeto que esté en reposo. Mientras no se le aplique una fuerza externa, se mantendrá siempre en reposo. Por esta razón podemos resumir la ley de inercia diciendo lo siguiente: un objeto en reposo permanecerá en reposo, o un objeto en movimiento constante permanecerá con esa velocidad en ausencia de fuerzas externas. En conclusión, si no hubiese ninguna fuerza externa que obligara al carro a detenerse, este podría recorrer todo el mundo e incluso sin combustible. Y hasta aquí la clase de hoy. Espero que los conocimientos adquiridos los puedas utilizar en... La primera ley de Newton, también llamada ley de la inercia, enuncia que todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento uniforme y rectilíneo, a menos que otro cuerpo se interponga y actúe sobre él. Esto quiere decir que todos los cuerpos tienden a mantenerse en el estado en el que se encuentran inicialmente. Es decir, si están en movimiento, tenderán a permanecer en movimiento hasta que alguien o algo los detenga. Si están quietos, tenderán a permanecer quietos hasta que alguien o algo rompa su estado y los haga moverse. En nuestros días, este enunciado puede parecer un tanto obvio, pero no se debe olvidar que este descubrimiento, así como otros también muy relevantes, entre los que se puede mencionar la ley de gravitación universal y los estudios sobre la descomposición de la luz blanca en diferentes colores, los realizó Isaac Newton hace aproximadamente 450 años. Las leyes de Newton, entre las que se incluye esta ley de la inercia, además de la ley de la interacción y la fuerza, y la ley de acción y reacción, y que juntas conforman las leyes de la dinámica de Newton, vinieron a explicar científicamente cómo actúan y reaccionan los objetos o cuerpos con masa ante la presencia o no de fuerzas ejercidas sobre ellos. Ejemplos de la ley de la inercia. 1. El coche que frena de manera brusca. El ejemplo más gráfico y cotidiano que explica esta ley es el movimiento que realiza nuestro cuerpo cuando vamos en un automóvil a una velocidad constante y este se detiene bruscamente. De inmediato el cuerpo tiende a seguir en la dirección que llevaba el automóvil, por lo que es lanzado hacia adelante. Este movimiento será suave si el automóvil se detiene suavemente, pero será mucho más violento si frena de golpe. En casos extremos como un choque con otro vehículo u objeto, la fuerza ejercida sobre el objeto automóvil será mayor y el impacto será mucho más fuerte y peligroso. Es decir, el cuerpo mantendrá la inercia del movimiento que traía. Lo mismo sucede al contrario. Cuando el automóvil está detenido por completo y el conductor acelera bruscamente, nuestros cuerpos tenderán a permanecer como estaban, es decir, en reposo. Y es por eso que tienden a echarse hacia atrás. 2. Desplazamiento de automóvil quieto. Al intentar empujar un automóvil, al principio resulta muy difícil, ya que debido a la inercia el automóvil tiende a permanecer quieto. Pero una vez que se logra ponerlo en movimiento, es mucho menor el esfuerzo que hay que hacer, puesto que entonces la inercia hace que se mantenga en movimiento. 3. El atleta que no puede parar. Cuando un atleta intenta detener su carrera, le toma varios metros parar por completo, debido a la inercia producida.
Esto se ve más claramente en las competencias de pista, como por ejemplo los 100 metros lisos. Los atletas continúan avanzando mucho más allá de la meta. 4. Teatro futbolero. ¿O no? En un partido de fútbol suelen suceder caídas teatrales entre jugadores de ambos equipos. Muchas veces estas caídas pueden parecer exageradas cuando uno de los atletas da varias vueltas por el césped luego del impacto. La verdad es que no siempre tiene que ver con el histrionismo, sino con la ley de la inercia. Si un jugador viene corriendo a gran velocidad por el campo y es interceptado con rudeza por alguien del equipo contrario, en realidad está interrumpiendo el movimiento rectilíneo que éste llevaba, pero su cuerpo tenderá a continuar en esa misma dirección y a esa velocidad. Por eso sucede la aparatosa caída. 5. La bicicleta autónoma. El pedaleo de una bicicleta permite que la misma continúe avanzando varios metros sin tener que pedalear, gracias a la inercia producida por el pedaleo inicial. 6. Sube y baja. Las montañas rusas pueden subir empinadas pendientes gracias a la inercia producida por la pronunciada bajada previa, que le permite acumular energía potencial para subir de nuevo. 7. Truco o ciencia. Muchos trucos que parecen sorprendentes en realidad son simples demostraciones de la primera ley de Newton. Es el caso, por ejemplo, del mozo que puede sacar de un tirón el mantel de una mesa sin que se caigan los objetos colocados sobre ella. Esto se debe a la rapidez y la fuerza aplicada al movimiento. Los objetos que estaban en reposo tienden a permanecer de esa forma. 8. Cuestión de técnica. Una baraja sobre un dedo o sobre un vaso y sobre la baraja una moneda. Mediante un rápido movimiento y fuerza ejercida sobre la baraja, ésta se moverá, pero la moneda permanecerá quieta sobre el dedo o caerá dentro del vaso. 9. Huevo cocido versus huevo crudo. Otro experimento para comprobar la ley de la inercia se puede hacer tomando un huevo cocido y haciéndolo girar sobre sí mismo en una superficie plana para luego detener el movimiento con la mano. El huevo cocido se detendrá inmediatamente, pero si hacemos exactamente el mismo experimento anterior con un huevo crudo, al intentar detener el movimiento giratorio del huevo, observaremos que éste sigue girando. Esto se explica porque la clara y la yema crudas están sueltas en el interior del huevo y tienden a seguir en movimiento una vez aplicada la fuerza para detenerlo. 10. Torre de bloques. Si se hace una torre con varios bloques y se golpea fuertemente con un mazo el bloque inferior, el que soporta el peso de los demás, será posible sacarlo sin que el resto se caiga, aprovechando la inercia. Los cuerpos que están quietos tienden a permanecer quietos. 11. Las carambolas de billar. En el billar, el jugador busca realizar carambolas golpeando las bolas con el taco o con otras bolas. Hasta entonces, las bolas se mantendrán paradas sin nada que las perturbe. 12. Viajes espaciales. Las naves que se lanzan al espacio mantendrán una velocidad constante de manera indefinida siempre y cuando estén lejos de la gravedad y no tengan ningún tipo de rozamiento. 13. Shoot. Cuando un deportista patea un balón, ya sea de fútbol, rugby u otro deporte, este emplea sus músculos para generar una fuerza que permita el movimiento del balón en reposo. El balón solo será detenido por la fricción de la tierra y la gravedad.